ahora sí, ya conectamos con nuestro análisis de la semana. Bien, vamos a empezar a matizar detalles importantes sobre el IBEX. Fijaros, lo primero que tenemos que decir es que nosotros llevamos en los análisis semanales pues tiempo diciendo que estamos dentro de un rango, ¿vale? Todo esto es un rango lateral que ha tenido una fase, digamos, una fase más estrecha, que es toda esta fase, una fase más estrecha, y ahora ha tenido una extensión de esa fase a la baja. Pero esa extensión a la baja, pues lo que ha hecho es buscar zonas de ese mismo rango lateral, pero un poquito más dilatadas. Fíjense ahí, ese nivel que habíamos marcado con esta flecha era la zona tope donde el precio debía parar. Y cuando estaba ahí la semana pasada, fíjense, hace 1, 2, 3, 4 y 5 días, justo aquí el jueves pasado dijimos, ojo, esa zona es una zona buena para que se produzca un rebote alcista. ¿Por qué? Pues por la fecha del Trend of Mount, porque ya nos acercamos a las zonas de soporte importantes del precio, y esa zona era básicamente el 8.950 aproximadamente, que lo tenemos marcado aquí como zona de nivel de suelo. A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que el precio nos ha dejado un impulso con su corrección y el segundo impulso, y a partir de ahí ha saltado a la. Fíjense, yo les hablaba durante semanas anteriores, os hablaba de la posibilidad de trabajar con pautas proporcionales. ¿Recuerdan? Fijaros, todo esto es la primera pauta y toda esta es la segunda pauta. Si se fijan, existe una proporcionalidad bastante interesante entre una y otra. Fíjense ahí. Prácticamente, bueno, quitando algún punto, ¿no? Pero son muy proporcionales tanto el impulso 1 como el impulso 2. Eso era una de las razones por las cuales, llegado a ese nivel con las fases de movimiento, pues pensábamos que se podía producir ese rebote. Y ese rebote, pues se ha producido, claro que sí, se ha producido. ¿De qué manera se ha producido el rebote? De una manera que puede ser prolongado en el tiempo o no. Bien, para medir esa fase tenemos que tener en cuenta algunos detalles. El primer detalle que tenemos en cuenta es que toda la serie de mínimos es decreciente. Por lo tanto, esto de entrada no es más que un rebote al alza, ¿vale? Nadie puede pensar que estamos ahora mismo ante una situación de cambio de tendencia, ni de mejoría notable, ni que la renta variable va a estar mucho mejor. No, nada de eso. De momento, serie de máximos, todos decrecientes, tendencia bajista. La media, 150, colocada en color rojo, tendencia bajista. Recta directriz, vamos a marcarla, sí señor, porque la recta directriz aquí es importante. Vamos a ver, fijaros, máximo 1, lo 1 con el máximo 2, y ahí la tengo, recta directriz. Pero alguien puede decir, bueno, José, ¿y si unes por abajo los mínimos, igual desde aquí podemos sacar algún tipo de información más apropiada? Bueno, pues ahí lo tiene en la parte baja. Si yo copio y canalizo, tampoco habríamos llegado a la zona, ¿vale? Así que, de momento, ni por arriba ni por abajo, ¿no? Pero bueno, unimos la parte de arriba, 1, 2, posible 3, y por debajo 1 y 2. Ya tengo 2 puntos de impacto por arriba, 2 puntos de impacto por abajo. Y esto me da que el IBEX 35 tiene su tendencia, su línea de tendencia bajista, su media móvil bajista, su serie de máximos y mínimos decreciente. Por lo tanto, la tendencia a día de hoy del IBEX 35 es y seguirá siendo bajista hasta que nos demuestre lo contrario. Ya lo explicábamos hace una semana. Hasta hace poco tiempo nosotros prevalecía el concepto de la tendencia alcista y tenía que demostrarnos lo contrario. Pues lo hizo. Ahora estamos en la situación contraria. La que predomina es la tendencia bajista. Y ahora, si quiere ser alcista, nos lo tiene que demostrar con hechos tácitos.
y no simplemente con palabras ni con circunstancias. Ahora el predominio es de la presión bajista. Y esto que estamos viendo es un rebote al alza, ni más ni menos, solo un rebote al alza de momento. Un rebote, eso sí, ojo al IBEX, que le ha llevado a alcanzar la cota de los pivot point semanales. Semanal, pivot point semanal. Fijaros, aquí tengo. Y ha alcanzado la zona R3W, es decir, la zona pivot point R3 weekly, mes semanal. Y por supuesto ya ha perforado la zona R2 weekly, la zona pivot point R2 semanal. Os digo ya de antemano que es bastante difícil encontrar un impacto del precio en el pivot point R3 semanal. Es bastante difícil de ver. Con lo cual la situación que estamos viendo es una situación bastante anormal, bastante atípica, ¿vale? Vaya por delante ese hecho, ¿no? Y el IBEX lo ha conseguido. ¿Qué es lo que probablemente ocurra? Pues lo que probablemente ocurra en el caso del IBEX, y luego lo veremos en extensión con los índices bursátiles americanos y el DAX, pues es que cuando se enfrente al examen, porque se va a enfrentar al examen de la línea de tendencia, pues aquí se tome un descanso. ¿Vale? Un poquito más arriba se va a tomar un descanso. Desde aquí el precio tocará, zona pivot point de la semana. Ya hoy estamos a jueves y digamos la semana está hecha. Oye, José, la semana está hecha, pero mañana nos queda en el calendario económico un día importante. Sí, nos queda un día importante del calendario económico. Hoy jueves nos queda un calendario importante, pero sobre todo para Gran Bretaña, ¿no? Con su decisión de tipos de interés en el Banco de Inglaterra, ¿no? Así que, bueno, por Estados Unidos simplemente las peticiones de subsidio de desempleo. Y mañana sí, mañana es un día importante para la renta variable a nivel global porque tenemos las nóminas, las nóminas no agrícolas, ¿no? Los payroll no farmers, americanos y las tasas de desempleo que se publican a la 1:30. Así que mañana sí va a ser otro día relativamente convulso. Que lo que entiendo que va a hacer pues es consolidar la parte alta y desde ahí iniciar un proceso de corrección de todo esto. Y entonces ya sí estará ante un examen importante. Bien, esta semana ha hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos, y luego tendrá un examen muy importante por pasar. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que de momento el IBEX 35 lo tenemos dominando una situación que realmente controla y que no tiene muchos problemas. Y es que es alcanzar la zona de los 9.200 puntos. ¿Por qué pongo la zona de los 9.200? Fijaros, la zona de los 9.200 ha sido impacto 1, impacto 2, impacto 3, impacto 4. Luego aquí lo dilata, ¿vale? Para un momentito, lo dilata y entonces esa zona es la que va a actuar como resistencia. 9.200. Aunque aparezca ahí en 9.188, vamos a cambiarlo un poquito para que salga más cuadradito. ¿Vale? Es esta la zona, 9.200. Así que el IBEX le queda un poquito hasta 9.200 y en 9.200 paradita. Esta semana paradita. Y a partir de ahí, posiblemente haga algún proceso correctivo y se presente al examen final. Sí, señor. ¿El examen final cuál es, amigos y amigas? El examen final es, en primer lugar, el primer examen es cortar la recta directriz bajista, perforarla. El segundo examen será atacar la media 150 ponderada y superarla. Y estos dos exámenes son muy difíciles de aprobar a día de hoy. Muy difíciles. Es verdad que tenemos por delante un largo mes de noviembre, buen mes de noviembre. Recuerden que tenemos Acción de Gracias en Estados Unidos, que es otra fecha muy interesante. Recuerden que en noviembre tenemos el efecto Halloween y tenemos también Acción de Gracias. Y esas dos fechas son buenas para el mercado americano. O por lo menos históricamente favorecen a la renta variable. Pero exámenes muy difíciles los que tiene por delante el IBEX 35. ¿De acuerdo? Bien, primer análisis del IBEX, gráfico diario, rebote interesante, pero fíjense, rebote interesante que hacen que su progresión bursátil esté todavía en el -4, o sea, poca cosa por delante.
Bien, dudas y preguntas. Voy a aprovechar y saludo a todos los amigos del chat destacados, a Robert, a Manuel, a Carmen, a Joaquín, a todos. Ya saben que si tienen dudas o preguntas sobre el IBEX, nos la pueden dejar en el chat. Y los que nos estáis viendo este corte en diferido, pues ya sabéis que debajo en los comentarios podéis hacer las preguntas que queráis sobre acciones del IBEX, sobre acciones españolas, sobre niveles del IBEX, sobre lo que queráis, indicadores, osciladores, todo lo que sea de vuestro interés, nos dejáis los comentarios en el vídeo justo debajo. Bien. Primera parte del IBEX. Segunda parte del IBEX. Estamos en noviembre. ¿Ok? Noviembre. Y en noviembre hemos visto un mes, una finalización del mes de octubre bastante mala. Pero sin embargo, fijaros, este es octubre, mes muy negativo para el IBEX. Fijaros que noviembre ya ha empezado relativamente mejor. Y fijaros, ¿qué está ocurriendo? Pues este mes de octubre ha llevado básicamente a comenzar o a intentar un giro a la baja. Digo a intentarlo porque esta vela es de noviembre y por lo tanto tenemos que verla desde la perspectiva de ahora. Así que, dicho de otra forma, octubre ha terminado en positivo, tanto en el sentimiento como en la fuerza. Eso lo que nos dice es que España puede seguir estando en carteras de medio y largo plazo. O sea, podemos decir que España sí a una cartera modelo de medio y largo plazo. ¿Ok? Sí. ¿Podemos mantener España durante noviembre? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque octubre ha terminado en positivo con el sentimiento y en positivo con la fuerza relativa. Pero es que ahora está rojo, sí, pero ahora es noviembre y noviembre está vivo. Noviembre empieza hoy y terminará cuando termine. Cuando termine veremos de qué color es el palote. A día de hoy el palote es rojo. ¿Es negativo? Sí, pero ya veremos qué pasa. Y luego la tendencia, pues lo que está haciendo es, bueno, pues se cambió a bajista en octubre y ese sí es el dato negativo que tenemos para el IBEX. Así que se puede perfectamente mantener la alternativa del IBEX 35 en una cartera de medio y largo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a echarle un vistazo ahora al ranking de acciones, ¿no? ¿Cuáles son las acciones más favorecidas en este momento con los inputs positivos dentro de España en lo que se refiere a fuerza relativa, ¿no? ¿Cuáles cuentan con el interés de los institucionales? ¿Cuáles son las más compradas, las que tienen un peso específico mayor en las carteras? Pues fijaros, en este caso la tabla nos lleva a acciones como Robi, BBVA o Acciona o ACS. Vamos a ver algunas de ellas, si os parece. Voy a volver a poner la cámara en una posición normal y natural para que ustedes ahora, para que puedan ver a pantalla completa mejor el gráfico. Y fijaros, vamos a empezar con BBVA. Fijaros, BBVA, y ya la tengo puesta aquí para una cartera, estamos hablando de una cartera de medio y largo plazo, ¿vale? Medio y largo plazo para BBVA. Fijaros, BBVA presenta un sentimiento de mercado positivo, presenta una tendencia alcista y presenta una fuerza relativa positiva. O sea, BBVA tiene los tres indicadores en positivo o los tres indicadores que nos ayudan desde el punto de vista técnico de sentimiento de mercado y de flujos de capital, porque aquí hay tres indicadores. Este es sentimiento de mercado. Esto es direccionalidad o tendencia, que es price action, y esto es flujos de capital, es decir, dinero que entran en el activo, ¿vale? Bueno, pues los tres indicadores nos dicen que BBVA es una muy buena compañía para tener en cuenta. De las otras compañías top que tenemos que tener en cuenta en España, vamos a destacar también a ACS. Fijaros, ACS lleva también una tendencia perfecta, impoluta, inquebrantable, ¿no? Con esa serie de máximos y mínimos perfectamente destacados, con días y meses, un mes detrás de otro, con una tendencia absolutamente espectacular. Y dentro de ella, pues fijaros qué ocurre. Ocurre que tenemos un sentimiento de mercado positivo, es decir, el índice de optimismo es alto, es positivo. Los inversores creen en esta compañía, creen que lo está haciendo bien y la recompensan
con su posicionamiento en ella. Tenemos una tendencia alcista absolutamente favorable y por lo tanto, desde el punto de vista chartista, nada que objetar. Y fijaros los flujos de capital, es decir, el dinero le lleva entrando de manera clara y evidente, pues prácticamente desde principios del año 2022. Y no ha dejado de estar el dinero dentro, pues durante meses y meses y meses. Así que ACS sigue siendo una acción muy interesante. Ya hemos visto una compañía del sector bancario, como es BBVA, y una compañía, en este caso, de las constructoras, que son, digamos, los dos sectores más importantes dentro del mercado nacional, en este caso ACS, que también tiene una tendencia excesiva. Y nos vamos a una tecnológica, en este caso, vamos a ver el caso de Indra. El caso de Indra, como ven, pues la tenemos dentro del sector tecnológico y dentro del mercado español. Y fijaros también su caso, ¿no? También llevamos un movimiento alcista muy potente que provoca que el sentimiento de mercado sea muy positivo, la tendencia o desde el punto de vista chartista sea una compañía magnífica y por último flujos de capitales también positivos. Esto lo que nos dice básicamente es que a pesar de que el mercado no termina de estar del todo bien o que hemos pasado a una tendencia lateral bajista en el mercado, hay acciones muy potentes que siguen dando unos muy buenos resultados dentro de una cartera. Ya hemos visto, fijaros, hemos visto una bancaria, una constructora y una tecnológica. Y por último vamos a hablar de una de las compañías también por unificar todos los tipos de acciones. En este caso nos vamos a Inditex, que como sabéis todos, Inditex es una compañía de los servicios de consumo. Dentro de ellos está en el subgrupo de los productores y servicios de los consumidores, el Consumer Product and Service, y luego bienes personales. Textil son los bienes personales, personal goods. Bien, con esto lo que hacemos es cerrar un círculo de 4 sectores diferentes. Banca, tecnología, servicios de consumo y constructoras. 4 totalmente diferentes y 4 ejemplos interesantes para una cartera. En este caso, fijaros, y me voy a centrar un poquito más en el caso de Inditex. ¿Por qué? Porque Inditex está haciendo una fase de corrección muy interesante hacia un nivel de precio muy bueno. Fijaros, este máximo de Inditex se parece un poco a este y se parece un poco a este. Quizás se pueda quedar un poquito antes, ahí en ese nivel, ¿vale? Un poquito antes de la zona en la que estamos actualmente, disculpen, en la zona en la que estamos actualmente, y ahí tenemos pues esta zona de apoyo, ¿no? Tenemos ahí la zona de 30 euros, 31 euros más o menos, y el precio se está acercando, lo cual nos está dando ahí una oportunidad para aquellos que no tengan Inditex en cartera o quieran tener Inditex en cartera. Es una oportunidad interesante porque el sentimiento de mercado sigue siendo bueno, la fuerza relativa estática sigue siendo buena y lo que nos está fallando un poquito es la tendencia. Claro, nos está fallando la tendencia porque está en fase de corrección, ya lo habíamos dibujado aquí. Una fase de corrección, entre comillas, es normal que pierda algo de calidad de la tendencia, porque por eso se llama corrección, porque va en contra de la tendencia natural. Pero fíjense cómo la potencia alcista es tremenda, como todos los indicadores o los indicadores importantes mantienen una buena perspectiva. Así que, amigos y amigas, como ven, compañías interesantes hay y muchas, y sigue habiendo además un cóctel bastante variado, ¿vale? Un cóctel bastante variado donde podemos encontrar pues desde compañías del sector bancario, como por ejemplo CaixaBank, Banco Sabadell o BBVA o Santander. Fijaros que hay 4 del sector bancario dentro del ranking top: Santander, BBVA, Sabadell y CaixaBank. Por supuesto también está Bankinter y Mapfre, que están todas ahí en la zona top. Ya nos vamos a una pantalla neutral. Que están todos en la zona top. Y luego tenemos, pues eso, compañías como ACS, que le da un toque dentro de las constructoras. Tenemos el caso de Ferrovial, que también está ahí, tanto constructora ACS como Ferrovial, que están dentro de esa zona interesante. Y quizás echamos de menos un poco pues alguna energética, ¿no? Vemos por ahí que aparece Repsol y Naturgy, pero ya con una calidad un poquito más reducida, ¿no?
Así que bueno, ese es un poco el planteamiento de inicio, situación del IBEX 35, marco temporal. Eh, para las carteras de medio y largo plazo sí sigue siendo un activo interesante a mantener. En el corto plazo estamos en fase de rebote alcista, tiene que demostrar mucho y bien para que cambiemos nuestra opinión sobre el sesgo del mercado y en conclusión sigue habiendo buenas oportunidades y sigue habiendo buenas acciones, pero el entorno es cada vez más dificultoso y hay que dejar que marque bien el mercado hacia dónde se quiere dirigir, porque ahora podemos tener un par de meses decentes o relativamente buenos, noviembre y diciembre puede ser que terminen siendo meses relativamente decentes y eso nos haga dudar un poco sobre la tendencia o la dirección. Muy bien, vamos a pasar al segundo bloque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar al segundo bloque y vamos a hablar sobre qué piensan las casas de análisis, cuáles son las recomendaciones de las casas de análisis sobre el mercado nacional, cuáles son las acciones que más les gustan a los brokers y entidades financieras que analizan y registran todas esas ideas o recomendaciones a nivel global. Pues lo vamos a preguntar a Andrés Jiménez, que ya lo tenemos con nosotros. Andrés Jiménez, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues seguimos con mercado nacional. Estamos hablando de España, estamos hablando de acciones españolas. Hemos hecho un pequeño repaso al ranking por fuerzas relativas. Luego podemos hacer otro ranking también, ¿verdad? Por progresión bursátil, por lo que se conoce básicamente por rentabilidades obtenidas medias, que también es muy interesante de ver y de seguir. Pero ahora vamos a hacer un vistazo a ver si los analistas piensan más o menos lo mismo que nosotros sobre las compañías buenas, las compañías como UEA, como Inditex, como ACS o como Indra. Bueno, pues sí, ya sabemos que dentro de nuestra página web, una de nuestras secciones favoritas es la sección de análisis, ya que ahí, bueno, pues podemos, digamos, navegar por todo lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Podemos estudiar y ver los últimos análisis de acciones, de índices, de forex, de materias primas. Vámonos a las acciones, José, y ahí vamos a encontrar, pues, todo lo relacionado con el mercado de acciones, ¿no? Y uno de los apartados que más me gusta es seguir un poquito las recomendaciones de las casas de análisis internacionales, ¿no? Partamos de la base de que las casas de análisis, José, normalmente suelen ser relativamente positivas, ¿no? A ellos no les gusta ser pesimistas, pero bueno, me llama la atención varias recomendaciones que hacen esta semana que son interesantes, ¿no? Por un lado, fíjate, JP Morgan, ¿no? JP Morgan ya empieza a ser un poquito conservador, ya que ABVA lo coloca como neutral, es decir, no, oye, no quiero deshacerme de la compañía, pero tampoco quiero aumentar posiciones, a pesar de que tú has comentado perfectamente que estaba en una situación técnicamente buena, de momento no hay peligro para BVA, pero fíjate como JP Morgan ya empieza a ser un poquito conservador en ese sentido, ¿no? Bueno, lo vemos aquí, la segunda fila, donde JP Morgan habla de neutral, ¿no? Y también estamos viendo como la mayoría o algunos de las principales casas de análisis empiezan a colocarse también en ese lado neutral, ¿no? Fíjate, en Berenberg, donde habla de prácticamente de conservar o mantener posiciones, ¿no? Esta semana ha hablado de Mafre, y ahí sí son negativos, ha marcado vender, algo que no comparto. De momento creo que Mafre está dentro del grupo top nacional, pero ya dice mantener a Telefónica y mantener, como puedes ver, a Repsol, ¿no? Es decir, se están volviendo, dentro de su sesgo, se están volviendo pues bastante conservadores. Algo que entiendo que es normal y que ahora, José, bueno, yo creo que tú lo has explicado perfectamente, ¿no? No estamos en un momento para aumentar posiciones y de momento sí lo que podríamos es, digamos, aguantar aquellas acciones o mantener esas acciones que de momento tienen una estructura pues positiva. Sí, señor. Sí, señor. Comprar poca cosa, ¿no? ¿Cómo van las recomendaciones de compra? ¿Cuáles son Bueno, las sobre que más? todo ahí vemos de compra, vemos varias, sobre todo son las casas de análisis nacionales, vemos como Bankinter habla ha recomendado comprar Repsol, vemos también como Berenberg, CaixaBank, Energía y Banca, es donde se están centrando principalmente. Barclays también habla de CaixaBank, en ese sobreponderar, que sería un poco lo mismo. Y también vemos a Renta 4, bueno, Agencia de Valores Nacional, pues evidentemente va a ser positivo con las acciones nacionales, ¿no? Pero es verdad que las casas de análisis internacionales, digamos, están cogiendo un sesgo
más neutral, más mantener, y poquitos hablas de comprar, solo hay dos focos, ¿no? Digamos que la industria energética, que sería el caso de Repsol, ahora lo vamos a comentar a continuación, y la industria financiera. Creo que son las dos únicas que en Europa están aguantando el tipo y por tanto por ahí va un poco la línea que están siguiendo ahora mismo las casas de análisis. Sí, señor, ahí tenemos alguna de ellas. Compartimos, pues mira, acciones como Repsol, pues suelen estar. La recomendación de compra pues va un poco en línea también con el sector, ¿no? Con el sector de la energía, que es uno de los mejores junto con el tecnológico. Y es verdad que las finanzas dentro del sector bancario lo están haciendo bien, coño, para no hacerlo bien, con la subida de tipos de interés y con el leñazo que nos están metiendo a todos con las hipotecas y cómo nos han cambiado las hipotecas y los préstamos y todo, pues como para que no les vaya bien, ¿no? Pues si no les va bien en un entorno como este, Andrés, mejor apaga y vámonos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que ahora las entidades financieras tienen mucho margen de maniobra, pueden, evidentemente, ya por la propia subida de tipos de interés, sube su rendimiento empresarial, pero además cuando tienen tipos de interés altos o están en un mercado con tipos de interés altos, tienen más variedad a la hora de crear productos financieros, ¿no? Porque, bueno, pueden comprar renta fija americana, que está por encima y jugar un poco con los tipos de interés europeos, pueden crear productos estructurados que venden a los clientes, pueden ofrecer depósitos o productos de renta fija con alta rentabilidad. O sea que es una situación a la que las entidades financieras, siempre y cuando el usuario común tenga todavía ahorros, pues le sirve muy mucho para maximizar sus rendimientos, ¿no? Es normal que estén funcionando bien. Sí, señor. Carles pregunta por Bankinter. Bueno, ahora vamos a apuntarnos este análisis. Juan José pregunta por Mafre, Carles Fontova por Bankinter, Miguel Vázquez nos dice que hablemos del DAX y del Nasdaq. No te preocupes, Miguel, porque en la introducción hemos dicho que en el segundo bloque vamos a hablar del rebote alcista que ha sido muy anunciado por nosotros pues desde el lunes. Desde el lunes ya hablábamos y vamos con los niveles muy marcados. El que haya visto el vídeo del efecto Halloween sabe los niveles que hemos marcado para el Nasdaq y para el S&P. Así que en la segunda parte del programa, y también nos dice Juan José pues que ACS y BBVA dan buenos dividendos. Andrés, el tema de los dividendos. El tema de los dividendos es un factor que tenemos que tener en cuenta para, digamos, realizar una operativa dinámica, o es un factor que sí es interesante cuando vamos a tener una cartera de largo plazo, de comprar y mantener. O vamos a buscar acciones buenas, en buenos niveles, y luego el dividendo que nos lo regalen como parte de nuestra operación. Bueno, podemos utilizarlo. Vamos a poner un caso práctico que yo creo que es interesante. Vamos a suponer, José, que tú eres un inversor que te gusta comprar acciones que tengan dividendos altos, ¿no? Bueno, pues ya sabes que el mercado te va a ser muy reducido porque los mayores dividendos se reparten en España. Si nos vamos a Estados Unidos, las grandes empresas no suelen repartir grandes dividendos porque históricamente son empresas que les gusta más reinvertirlos en su negocio que repartirlos al accionista. Sin embargo, aquí en España hay una cultura del dividendo importante y por eso las empresas españolas suelen repartir dividendos bastante altos, ¿no? Primero, ese sería un poco el contexto. Vamos a tener pocas acciones que reparten altos dividendos. Ese lo primero. Lo segundo, venga, vamos a suponer que queremos acciones de altos dividendos. Aquí, por ejemplo, en la página web encontramos los mayores dividendos de este año, ¿no? Tenemos a Merlin con un 18% que ha repartido, Endesa, IAG, Enagas, ACS, todas ellas por encima del 10% de rentabilidad por dividendo. ¿Comprar una acción simplemente por el dividendo, digamos, es lo óptimo? Yo te diría que no. Lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Nos creamos una lista con el grupo de acciones que reparte buenos dividendos y a partir de ahí vamos buscando acciones que estén en una buena situación técnica. Digamos que tu campo de visión o tu campo de batalla se reduce a las acciones que tienen alto dividendo. A partir de ahí, si esas acciones entran en una tendencia alcista o entran en una fase de crecimiento, entonces sí la puedo mantener en cartera. Ahora bien, si esa acción pasa a estar a una tendencia bajista, considero que no merece la pena que lo tengamos en cartera porque lo único que va a hacer es perjudicar el rendimiento de nuestra cartera. Así que sí, podemos ir a por las acciones de altos dividendos, pero siendo conscientes de que lo podemos tener en cartera siempre y cuando la estructura sea positiva y siempre y cuando esté en una etapa de crecimiento. Si la acción entra en una etapa de declive, no tiene sentido que lo tengamos en cartera, pague el dividendo que pague. ¿Por qué?
porque lo normal es que en una etapa de declive el precio de la acción caiga y seguramente lo podamos atrapar en otra situación mucho más agradable. Claro, o sea que dividendos sí, pero combinado con el análisis, con la calidad del activo, con su progresión bursátil favorable, con su tendencia, es decir, un combinado de factores, como siempre. No hay un factor nunca, Andrés, que sea el factor definitivo. La tendencia y solo por la tendencia, pues tampoco. El chartismo solo por el hombro, cabeza a hombro o solo por el reverso, tampoco. Vamos a ir a tratar de ir combinando alguno de esos factores para buscar. Bueno, pues yo creo que es el momento de irnos a las acciones favoritas. ¿Cuáles son las acciones favoritas en bolsa esta semana? La semana pasada recuerdo que no dijimos ninguna porque estaba la cosa complicada. Pero bueno, se ha abierto, está como el tiempo, ¿no? Está bastante nublado, pero de vez en cuando se quita una nube, sale un poco el sol y ahora está saliendo el sol momentáneamente, pero es lo que se conoce como algún brote verde. Sí, yo creo que es importante. En la misma sección de acciones, como podéis ver, arrancamos con la cotización y dividendo, después podemos consultar las recomendaciones de las casas de análisis y justo debajo ya nos encontramos la mejor acción española para invertir. Bien, José, vamos a seguir un poco en la misma línea que la semana pasada, pero con diferentes matices. Y yo creo que es importante que entendamos a qué nos estamos enfrentando ahora y cómo tenemos que, digamos, actuar a partir de este momento, porque el mercado ha cambiado radical su estructura. Lo primero, José, es que ahora mismo lo único que podemos hacer o deberíamos de hacer es mantener reducir las posiciones. Plantearnos comprar una acción nueva, para mí ahora mismo no tiene sentido. Y no lo digo solo a nivel de estudio, no solo lo digo a nivel estadístico, sino también te hablo a nivel de experiencia propia. Para mí, José, ir en contra de la tendencia del mercado o ir en contra de la etapa del mercado no suele ser una muy buena idea. Así que partamos de esa base. Ahora mismo, José, lo único que podríamos hacer sería mantener las posiciones que ya tenemos o reducir posiciones si vemos que la cosa se complica. ¿Por qué? Muy fácil. Si estudiamos el ciclo de etapas intermercados entre los mercados financieros, que son la renta variable, la renta fija, las commodities y el dólar index, nos damos cuenta que la renta variable, José, acaba de entrar en la etapa de declive. Oye, si sabemos que la renta variable acaba de entrar en la etapa de declive, ¿tú crees que es momento para aumentar posiciones? No. Evidentemente no, es que estamos en la antítesis para poder. Ese es el principal motivo. Señores, señoras, acabamos de entrar en la fase o en la etapa de declive. En esa fase no podemos aumentar posiciones, no podemos comprar nuevas acciones, no podemos exponernos más al mercado. Lo único que podemos hacer es mantener o reducir nuestra exposición. De hecho, el lunes en las carteras discrecionales reducimos la exposición en renta variable, nos hemos quedado simplemente con un 20-30% de exposición y en el informe que vamos a lanzar en las próximas 24 o 48 horas, el informe mensual de fondos de inversión, pues básicamente va a ir en esa línea, ¿no? Vamos a reducir la exposición en el mercado de renta variable. Entonces, José, ¿qué podemos hacer ahora? Mira, lo voy a simplificar, ¿no? A día de hoy en España, en Europa, las dos industrias que están aguantando bien su estructura y que todavía mantienen una estructura alcista, creo que lo has comentado anteriormente, son las industrias energéticas y la industria financiera. Dentro del IBEX 35, pues como estamos en Europa, España pertenece a Europa, pues lo suyo es mantener solo y exclusivamente acciones que pertenezcan a esa industria. ¿Cuáles son? Pues bueno, las has comentado, Repsol por la parte energética, Mapfre, BBVA, Bankinter, Santander, todas esas acciones todavía se pueden aguantar y aprovechar parte de cara a final de año que posiblemente vayamos a rebotar. Y ese dinero que sale de la renta variable, que la vamos a ir cerrando, ¿qué hacemos con él? ¿Lo guardamos? No, lo que podemos hacer, José, es invertirlo en los mercados alternativos. Los mercados alternativos a día de hoy, ¿cuáles son? Pues son el mercado de commodities y el dólar index, que son los dos mercados que están ahora mismo en la etapa de desarrollo. Así que yo creo que es muy fácil, José. Uno, la renta variable acaba de entrar en la fase de declive, con lo cual tenemos que mantener reducir nuestra exposición en ese mercado. Las acciones que podemos mantener a día de hoy serían las acciones energéticas y las financieras, y el dinero que vayamos sacando de la renta variable lo deberíamos ir colocando en el mercado de commodities y en el dólar index. Eso para mí son los tres puntos claves de cómo tenemos que ir comportándonos de aquí a los próximos meses. Y si quieres, te enseño un detalle importante porque la historia siempre se repite. Claro que sí, pues lo vamos a ver enseguida. No sé si quieres que hilemos ahora con las acciones y analizamos algunas acciones españolas de ese grupo, tipo gráfico de BBVA, Repsol,
ACS, alguna de las buenas que hemos dicho, Grifols, que sube un 8%. Si te parece, analizamos dentro del bloque español algunas acciones españolas y ya nos la quitamos en el último bloque y seguimos un poco hilando dentro de las acciones y terminamos con el análisis premium que traes sobre el mercado. ¿Te parece? Venga, perfecto. Mira, aquí tengo una tabla, fíjate, tengo una tabla por progresión bursátil, está ordenado por acciones de mejor a peor dentro del IBEX 35 y más o menos va en la misma línea que hemos comentado, ¿no? BVA y Sabadell lo lideran, BVA tiene una estructura técnica todavía perfecta, tú lo has comentado perfectamente. A partir de ahí, mientras BVA esté por encima de 7, podemos mantenerlo en cartera sin ningún tipo de problema. Es decir, oye, dentro de la preocupación, viendo que ahora se está produciendo un rebote, yo tengo BVA en cartera, ¿lo puedo mantener? Pues sí, está dentro de la industria buena y su estructura técnica es positiva. No hay inconveniente para que lo mantenga y puedas aprovechar pues el movimiento de cara a final de año. En 2024 ya hablaremos de otro tema. Otra acción que podemos encontrar, Santander, ¿no? Otro clásico, perfecto, ¿no? De momento, mientras esté por encima de los mínimos de los últimos meses, es decir, por encima de 3,25, lo podemos mantener sin ningún tipo de problema, ¿vale? No hay ningún inconveniente porque pertenece a la industria y técnicamente está bien. No tendríamos por qué preocuparnos, ¿no? Vamos a por cambiar un segundito, Andrés, esa recta directriz alcista para los amigos que la dibujen, pues la vean bien marcadita ahí, la ponemos, la afinamos un poquito para que sirva de referencia, porque muchos nos ven y ellos van también dibujando sus líneas. Ahí está, perfecto, lo ves con 4 impactos. Esa es la zona, ese último mínimo, fijaros, ahí tiene la media, los 2 mínimos, la línea de tendencia. Digo porque Banco Santander es una compañía que muchos de nuestros amigos que nos ven la tienen en cartera, así que vamos ahí a afinar bien esa zona de 3,20, 3,20 y poco. Es la zona de referencia, donde mientras que se mantenga por encima, estupendo. Y por arriba, pues ya sabemos que la zona de 3,65, 3,70 es donde se reparten las tortas. Ahí es donde de momento el mercado ha claudicado, ¿verdad? Todo ese nivel, ahí más o menos es donde está claudicado. Una ruptura de ese nivel, pues como ponemos arriba, podría llevarle a los 3,80, 4,09. Vámonos a por el tercer banco, si te parece, CaixaBank, que es otro de los que está ahí metido y que además recuerdo que las recomendaciones eran bonitas también por parte de las casas de análisis. Bueno, fíjate, ¿no? Aquellos que tienen la guía técnica porque ya han realizado la formación de Crea tu cartera, 3 puntos claves, ¿no? Fijaros como la propia guía técnica nos dice etapa de crecimiento, bien, progresión bursátil positiva, bien, y categoría 4 estrellas. Por lo tanto, José, que básicamente lo tiene todo a nivel técnico, ¿no? Se parece un poco a Santander, aunque también se parece a Repsol, que la veremos ahora a continuación. Fíjate, podemos tirar una directriz, está como construyendo una especie de triángulo ascendente bastante claro, bastante evidente. Mientras esté por encima de 360, podemos mantenerlo sin ningún tipo de problema. Si pierde 360, ya la estructura cambiará y, como dijo José, no es nada aconsejable ir en contra de la tendencia principal del activo y del mercado. Muy bien, bueno, pues ahí lo tenemos, perfecto. Lo tenemos ahí también, esta compañía de alguien. Bueno, Bankinter, nos queda Bankinter, sector bancario, que nos preguntaba nuestro amigo también, nos han preguntado por Bankinter, nuestro amigo Carlos. Bueno, en el caso de Bankinter, exactamente igual. Vamos a suprimir los estudios, lo vemos desde el principio. Vamos quedando con la parte final. De momento, es verdad que no ha sido capaz de superar los 6,20, ¿vale? Es un poco el límite. Ahora mismo, bueno, está en la primera zona de peligro, pero no definitiva. Que pierda la directriz tampoco es significativo. Vamos a fijarnos un poco más dónde pasa las medias móviles. Digamos que 5,70 sería su límite de momento, aunque la estructura, viendo los 3 bancos que hemos visto anteriormente, para mí técnicamente es un poquito peor. De momento sigue estando en etapa de crecimiento, sigue teniendo una progresión bursátil positiva y tiene 3 estrellas. Si pasase de 3 a 2, en el momento que pase a 2, ya tendríamos que reducir la exposición. Bueno, a priori la estructura es correcta, podemos mantener e intentar aprovechar parte de ese movimiento. Bueno, pues es verdad que Bankinter intentó superar la zona de máximos, fracasó en ese intento, ¿verdad? Y a partir de ahí la cosa se ha puesto complicada, porque si haces un amago de ruptura con una vela de rango largo y luego no confirmas, mal asunto. Vamos a ver ahora una del sector tecnológico, que también es otro de los que estaba ahí, y si te parece terminamos con energía. Vámonos a por Indra, que es la compañía del sector tecnológico que está ahí en el ranking top, justo debajo de Bankinter.
Ahí está, la tenemos ahí, ranking top de las compañías también, con una progresión bursátil positiva y en una fase de corrección. Pues sí, de momento se puede aguantar, lo podemos ver técnicamente, ¿no? Tiramos una directriz, ahí la directriz está ha sujetado de momento al precio. Tenemos además un nivel de soporte muy claro, que es este. O sea, que la zona 12,5, 12,50 es la zona clave para Indra. Mientras esté por encima de 12,50 la podemos mantener sin problema y estamos viendo que son acciones que de momento aguantan el tipo, ¿no? Crecimiento, progresión bursátil y buena categoría, es lo que tenemos, lo que podemos mantener de momento. Todo aquello que no cumpla al menos, José, esos 3 puntos, deberemos ir sacándolo como hicimos el lunes en la zona premium, hablando de las acciones que iban saliendo de la cartera. ¿Por qué? Porque su estructura ya empezaba a ser negativa. Muy bien, perfecto. Y rematamos con Repsol, ¿no? Que es la última que nos queda dentro del sector energía. Vámonos a Repsol y ya repasamos el elenco de compañías, las más importantes. No sé si luego hay alguna que podamos sumar, pero de momento vamos a Repsol. Bueno, pues Repsol tuvo un amago de romper todo este rango, todo este super triángulo que estaba formando, como podemos ver. Hizo el intento de amagar por romper arriba y fue una ruptura falsa. Pero bueno, ahora de momento, José, sigue estando dentro de ese triángulo. Para mí, mientras esté dentro de ese triángulo, podemos respirar tranquilos. Si la tenemos en cartera, la podemos mantener y ahí va a estar un poco la clave. Es normal que ahora mismo Repsol esté sufriendo porque el petróleo también está metido en un proceso correctivo, al igual que Repsol. Este proceso correctivo es idéntico, muy similar a que estamos viviendo en el petróleo. Es verdad que el petróleo poco a poco ya va a ir llegando a su zona de soporte y el Repsol depende muy mucho de la cotización del petróleo. De momento yo estaría tranquilo, 13,50 podría ser el límite. Si cierra por debajo de 13,50 empezaría ya a pensar más en reducir que en mantener. Por ahora aguanta bien y recuerden que la industria energética es uno de los líderes en Europa, como hemos comentado anteriormente. Muy bien, bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos esos análisis del mercado nacional. Bueno, pues yo creo que no sé si hay algo más que queramos añadir dentro de este bloque de mercado nacional, Andrés. El análisis premium, si te parece, terminamos con lo que nos tienes preparado para el día de hoy. Sí, es un poco reafirmar, José, o enseñar lo que ocurre cuando la renta variable entra en esa fase de declive, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro y muy evidente donde podemos ver que la historia se repite, ¿no? Además, en Europa lo podemos ver muy claro en el DAX 40, ¿no? Además que lo está haciendo clavado y nos da pistas de lo que va a ocurrir y es importante que eso lo tengamos en la cabeza. Fíjate, José, que estudiando simplemente lo que ocurrió en el año 2021, año 2022, vemos la secuencia que sigue una fase de declive, ¿no? Desde la etapa de distribución hasta que termina, ¿no? Fíjate, se puede ver perfectamente la etapa de distribución en la parte alta, ¿no? Un rango lateral donde el precio no termina de subir, donde ahí aprovechan los institucionales para colocar posiciones a los minoristas. Eso mismo lo hemos visto más pequeñito, pero lo hemos podido ver en este año 2023. Ahí lo tenemos, etapa de distribución. Una vez que esa etapa termina, arranca o aparece la primera ola de ventas, que es la entrada, digamos, en la fase de declive, que lo podemos observar en el año 2021/22, aquí lo podemos ver, la primera ola de ventas, una caída importante del mercado, saliendo de esa etapa de distribución para entrar en la fase de declive. Eso es lo que estamos viendo ahora, José. Si te das cuenta, la caída que hemos vivido ha permitido que el precio salga de la etapa de distribución y, por tanto, iniciar esa fase de declive. Punto número 2. A partir de ahí, ¿qué ocurre normalmente? Pues lo que ocurre es que aparece un rebote. Aparece un rebote, José, para engañar a los inversores. ¿Por qué? Porque los inversores empiezan a tener confianza diciendo, oye, ya esto ha pasado, mantengo mis posiciones, me recupero, y la gente se autoengaña de que el mercado se va a recuperar. Pero es una trampa del mercado, es la gran trampa del mercado dentro de la fase de declive. Porque ocurre lo siguiente, se produce un pullback, el precio evidentemente rebota, como estamos viendo, rebota hacia arriba, lo vimos en el año 2022, y lo que hace es simplemente testear y crear un pullback con la zona de, digamos, antiguo soporte que ahora se convierte en resistencia. Y ese pullback es para seguir cayendo y después de ahí se produce la segunda ola de ventas. ¿En qué punto estamos? En teoría, lo que estamos viendo es el rebote o fase número 3 de la declive. Ese rebote nos va a llevar a ese pullback, es decir, al soporte antiguo que ahora es una resistencia,
que ronda los 15.500 del DAX, y a partir de ahí, José, tenemos que estar muy preparados porque posiblemente se inicie esa segunda ola de ventas para el año 2024, donde veremos nuevos mínimos. Ese rebote, como bien has dicho, nos puede llevar a mitad, final de diciembre, pero cuidado si nos encontramos a final de año con un DAX en la zona de los 15.500, 15.600 puntos, porque será la zona de pullback y a partir de ahí podría empezar a aparecer la segunda ola de ventas. Así que en esa línea en la que estamos, José, y hay que tener claro que esto es lo que nos espera. La historia se repite y tenemos que estar preparados. Si nos coge por sorpresa es porque queremos. Sí, señor. Si nos coge por sorpresa es porque no hemos estado siguiendo y viendo los programas de enbolsa.net, porque si los ves y nos sigues en las distintas redes sociales, y nos sigues en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y sigues nuestros vídeos, tanto los vídeos diarios como los short, la cosa cambiaría muchísimo, estarías mucho y mejor informado. Porque todo esto que estamos contando lo hemos analizado y lo hemos estudiado esta semana con el rebote del mercado. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña parada, metemos un anuncio y nos vamos al segundo bloque, donde vamos a hablar del día de ayer con la comparecencia de Jerome Powell y el rebote del mercado. ¿Cuáles son los niveles que pueden alcanzar? Preguntaba un amigo. No, ¿cuáles son los niveles que ha alcanzado y que dijimos que iba a alcanzar? Esa es la clave es anticiparse, porque ya hoy ya ha pasado. Eso no tiene ningún mérito, Andrés. Lo que tiene mérito es lo que vamos a mostrar ahora en directo con todos nuestros amigos. Venga, un descansito y a ver qué mierda le pasa a mi micro, que dice todo el mundo que se me escucha muy bajo. Andrés, ¿tú me escuchas bajo o qué? Andrés se escucha altísimo, claro, y me estás pisando el micro, pichita. Bueno, venga, anuncio y seguimos. Vamos al lío. Ponemos la